que habíamos visto la función del hipotálamo y del hipófisis, ¿no? Quiero que recuerden siempre la importancia de las conexiones que tiene el hipotálamo con el sistema nervioso autónomo. O sea, gran parte de la actividad del sistema nervioso autónomo, ¿sí?, está regulada por el hipotálamo, ¿ya? Y vemos también que el hipotálamo ejerce una función de control sobre la hipófisis, y cuando habíamos hecho la hipófisis, habíamos tratado solamente el tema de hormona de crecimiento, porque el resto de las funciones las vamos a empalmar con el eje hipotálamo hipófisis glándula tiroides y el eje hipotálamo hipófisis corteza suprarrenal, ¿ya? Recordad que la glándula tiroides es, por decirlo así, una de las glándulas endocrinas más importantes, que está en la región anterior del cuello y que produce dos tipos principales de hormonas. Una viene a ser las hormonas tiroideas y otro viene a ser la calcitonina, que vamos a tocar cuando veamos el metabolismo del calcio. Bien, aquí algunas breves consideraciones anatómicas. Recordar que la glándula tiroides está en la parte anterior del cuello, que va a estar constituido por un lóbulo derecho, por un lóbulo izquierdo y por este lóbulo piramidal que se encuentra entre ambos lóbulos, ¿sí? Aquí vemos una representación histológica, esquemática de la tiroides, y como pueden ver ustedes, va a estar constituido por unas unidades funcionales que vienen a ser los folículos tiroideos, ¿ya? Los folículos tiroideos, cuando la glándula está inactiva, va a estar constituido, ¿no es cierto?, por un núcleo de coloide, esta sustancia gelatinosa, que es el coloide rica en tiroglobulina, y alrededor vamos a ver estas células que vienen a ser los tirocitos, ¿sí? Este es en su estado inactivo, es decir, en el estado inactivo, lo que predomina en el folículo tiroideo viene a ser el coloide rico en tiroglobulina, ¿no? Y por otro lado vemos acá lo que ocurre cuando la TSH, que es una hormona producida en la hipófisis, estimula a la glándula tiroidea. Vemos, ¿no es cierto?, cómo aumenta el tamaño de los tirocitos, ¿sí?, cómo el tamaño del coloide disminuye, y en el borde apical de los tirocitos encontramos estas zonas que ya se llaman la laguna de resorción, que es la parte donde el tirocito está incorporando el coloide que contiene a las hormonas tiroideas, ¿ya? Este es un estado inactivo en el cual predomina el coloide, y cuando la glándula está activada, es decir, está produciendo hormona tiroidea, vemos que este coloide disminuye, el aumento del tirocito aumenta y se presentan estas zonas de resorción, que es donde el tirocito está incorporando el coloide que contiene la hormona tiroidea. Aquí otra representación esquemática, vemos acá normal, vemos cuando la célula es estimulada por la TSH y bueno, se implementa toda la maquinaria metabólica para la producción de hormonas tiroideas, ¿ya? Bien, la glándula tiroides produce tres hormonas tiroideas. Produce la T3, que también se conoce como iodotironina, produce la T4, que se conoce como tetraiodotironina o tiroxina, y produce una T3 reversa. Entonces, la idea que nos debe quedar es de que la glándula tiroides produce tres tipos de hormonas tiroideas: tiroxina, T4 o tetraiodotirosina, la T3 o iodotironina y la T3 reversa, ¿no? Esto solamente es para explicar un poquito, solo ustedes lo van a profundizar, de la importancia del yodo en la síntesis de las hormonas tiroideas. El yodo es un sustrato importante en la síntesis de las hormonas tiroideas. Tanto así que hasta antes de los años 90, en el siglo XX, en el siglo pasado, ¿no es cierto?, cuando estaba en el colegio, la principal causa de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo. Gracias. ¿Sí? Era la deficiencia de yodo. Bien, entonces la principal causa de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo, ¿sí?
Pero a través de la política de salud, y ahora que la sal viene yodada, generalmente no es un problema. O sea, no es la deficiencia de yodo la principal causa del hipotiroidismo, sino viene a ser la tiroides de Hashimoto, que es un trastorno autoinmune. Pero eso no recalca la importancia que tiene el yodo en su forma de yoduro, que es como está en los alimentos, para la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Ya? Pero así vamos a ver también como la deficiencia de yodo produce dificultades para la síntesis de hormona tiroidea, el exceso de yodo también. O sea, cuando hay exceso de yodo, se inhibe la síntesis de hormona tiroidea. Y eso, cuando vean en el libro o expongan, se llama el mecanismo de Wolff-Chaikoff. Es decir, no solamente la deficiencia de yodo produce una deficiencia de síntesis, sino también su exceso. Y eso se llama el fenómeno de Wolff-Chaikoff. Y ese es un fenómeno que, cuando vean la parte clínica, es utilizado mucho en la parte de emergencias. Nosotros tenemos una enfermedad que es el hipertiroidismo, es decir, cuando hay un exceso en la producción de glándulas tiroideas, ¿no? Y la forma más extrema del hipertiroidismo viene a ser la tormenta tiroidea. Entonces, cuando tenemos un paciente con una tormenta tiroidea, ustedes van a entender por qué a este paciente se le da yodo, o sea, le da un exceso de yodo, ¿sí? Precisamente aprovechando este mecanismo de inhibición, el fenómeno de Wolff-Chaikoff. Al darle un exceso de yodo, la glándula tiroides no produce más hormona tiroidea, sino que se inhibe. Lógicamente que este mecanismo dura unos días, ¿no es cierto? Y luego hay un fenómeno de cambio, ¿ya? Pero la otra idea que quiero transmitirles es que no solamente la deficiencia de yodo inhibe la síntesis de hormona tiroidea, sino también el exceso, ¿ya? Y este cuadro de acá, solamente para resumir, para que les quede la idea, que de las tres hormonas tiroideas, la principal que produce la glándula tiroides es la T4, o la tetrayodotyrosina. Esa es la principal hormona tiroidea producida por la glándula tiroides. Y es por eso, cuando vean la parte clínica, cuando ustedes quieren evaluar la función de la glándula tiroides, no piden T3, no piden T3 reversa, sino piden T4, porque es la que más refleja la función de la glándula. Como vemos acá, ¿no? Que casi un 80% de las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides corresponde a la T4 o tetrayodotyrosina. Este esquema quiere representarles cómo ocurre el transporte de yodo a través del tirosito, ¿ya? Y entonces siempre, para que puedan entender el libro, van a recordar que toda célula tiene un borde apical y tiene un borde basal, un extremo basal o un borde apical. Y lo que nos va a quedar en la idea es que siempre el extremo basal de una célula está en contacto con los capilares, ¿sí? En este caso, este es un tirosito que está representado esquemáticamente, es una célula tiroidea. Vemos su membrana basal que está en contacto con los capilares sanguíneos y tenemos un borde apical que está en contacto con el colon, ¿sí? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que el yodo o el yoduro que viene de los alimentos a través de la sangre ingresa al tirosito por un mecanismo de portador, es un cotransportador sodio-yodo. ¿Sí? Pregunto, a ver, Amblas, ¿por qué tú crees que en este caso el yoduro necesita de un cotransportador para ingresar al tirosito? Lo he emocionado con software ahí, pero por eso no tengo partida. ¿Por qué crees que está? ¿Sabes? ¿Por qué crees tú que el yodo necesita entrar acoplado al sodio al tirosito? Acuña, ¿por qué crees? Por todo lo que hemos visto hasta ahora. Castro, ¿por qué crees que en este caso el yodo o el yoduro, como quieras hablar porque no está oxidado todavía, tiene que estar acoplado al sodio al tirosito? En otras palabras, te voy a soplar, ¿por qué no lo hace por difusión simple?
pasivo. ¿Por qué crees? El transportador no forma energía, sino agarra ya una energía utilizada para que pueda hacer ese transporte. Pero ¿por qué necesita el sodio? ¿Cuál de las dos? ¿Por qué necesita el sodio? Para el entrada. Perfecto. ¿No es cierto? Mucho no está bien. O sea, la energía se crea para crear un gradiente de sodio, ¿no es cierto? Porque el sodio siempre está entrando. Y hay sustancias que se acoplan a este gradiente porque lo hacen, como dice Valera, en contra de un gradiente de concentración. O sea, las concentraciones de yoduro dentro del tirosito son mayores a las que hay en la sangre. Entonces, lógicamente, el yoduro tiene que ingresar en contra de un gradiente de concentración y para eso aprovecha el gradiente del sodio que es creado por la bomba de sodio y potasio que tiene, ¿no? Y vemos que una vez que está dentro, ¿no es cierto?, entre yoduro, a través de una proteína que es la pendrina, es llevada hacia el borde apical, ¿sí?, del tirosito, es donde se encuentra, ¿no es cierto?, esta enzima que viene a ser la peroxidasa tiroides. Es decir, la pendrina transporta al yoduro hacia el borde apical, como hemos dicho, está en contacto con el coloide, y aquí, en esta interfase entre el tirosito y el coloide, se encuentra la peroxidasa tiroides, cuya función va a ser principalmente la organificación, es decir, la síntesis de T3 y de T4 y almacenamiento en la tiroides. Y aquí lo vamos a ver más detallado. Plasma, ¿no es cierto?, célula tiroidea, hemos visto que hay un transporte activo mediado por el sodio, transporte por la pendrina, y a nivel, ¿no es cierto?, de esta interfase donde está la peroxidasa tiroidea, este yoduro es transformado o llevado a su forma yodo. ¿Para qué es pasado al yodo? Para que de esta forma pueda unirse a los residuos de tirosina de esta molécula de tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína. Al ser una proteína, está constituida por aminoácidos. Un aminoácido es la tirosina, es decir, la molécula de tiroglobulina tiene residuos de tirosina. Y es a estos residuos de tirosina a los cuales el yodo se va a unir. Se une primero al carbono en la posición 3 de este residuo de tirosina para formar la 3-monoyodo-tirosina. ¿Sí? Y luego, otro yodo se une a la posición 5 para formar la 3,5-diyodo-tirosina. Cuando por acoplamiento mediada por la peroxidasa tiroidea se une una monoyodotirosina a una diyodotirosina, forman la T3. Y cuando se unen dos diyodotirosina, se forma la T4. ¿Sencillo? ¿O no? Creo que sí, ¿no? Y ahí vemos la importancia también de la peroxidasa tiroidea. Prácticamente es la que realiza la organificación. Neoxida el yodo y permite su unión a los carbonos de los residuos de tirosina para formar monoyodotirosina y diyodotirosina, de las cuales se va a formar la T3 y la T4. ¿Sí? Por eso, como les dije, antes de los años 90, siglo pasado, la principal causa de hipotiroidismo era la deficiencia de yodo, sobre todo en las zonas altoandinas. No había yodo, o sea, tenían bien su fábrica, pero faltaba materia prima, ¿no es cierto? A raíz de las políticas de salud pública, ya toda la zona viene yodada. Entonces desapareció el hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Y ahora la principal causa de hipotiroidismo viene a ser la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune. ¿En qué consiste? En que el mismo organismo de la persona forma anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. Entonces se dan cuenta del efecto, ¿no? Si tengo anticuerpos que destruyen la peroxidasa tiroidea, puedo tener el sustrato, pero ya tengo cerrada la fábrica. Y esa es la principal causa de hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Claro? Claro, solo. ¿Fácil hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la principal hormona tiroidea producida por la glándula tiroides? Fuerte.
la principal hormona tiroidea producida por la glándula tiroides? La T4, ¿no es cierto? Seguimos entonces. Bien, entonces hemos visto la síntesis. Entonces tenemos la glándula tiroides, tenemos los folículos tiroideos, y a nivel de los folículos tiroideos tenemos los tirocitos, que son las células que producen las hormonas tiroideas. Acuérdense que tenemos hormonas esteroideas que se originan del colesterol, tenemos hormonas peptídicas y tenemos estas hormonas que se originan de aminoácidos, como la tirosina, que es la hormona tiroidea. Bien, ¿qué particularidad tiene el transporte y metabolismo de las hormonas tiroideas? ¿Ya? Las hormonas tiroideas viajan unidas a proteínas de transporte. Casi el 99.9% de las hormonas tiroideas viajan unidas a proteínas de transporte. ¿Cuáles son las principales proteínas de transporte? La globulina fijadora de tiroxina, la transtibretina y la albumina. ¿Dónde se producen las proteínas? Arguera, ¿dónde se producen las proteínas? Principalmente. ¿Cuál es el órgano que produce principalmente proteínas? No digo, ¿qué órgano de tu economía produce principalmente proteínas? Albúmina, globulinas, ¿no es cierto? Y otro. ¿Ah? Más o menos, pero ¿quién? ¿Qué célula produce del sistema inmune, produce proteínas? En este caso, inmunoglobulinas, los linfocitos B. ¿Ah? Bien. Entonces vemos acá que la que tiene mayor capacidad de transporte es la albúmina, porque es la proteína que se produce en mayor concentración. Pero la que transporta principalmente las hormonas tiroideas es la globulina. ¿Por qué? Porque tiene más afinidad. ¿Ya? Entonces, este cuadro, ¿cómo lo voy a resumir? Que la mayor parte de las hormonas tiroideas producidas por la glándula tiroides, ¿no es cierto? Que hemos dicho que es principalmente la T4, viaja unida a proteínas, 99.9%, y el 0,1% viaja en forma líquida. ¿Sí? 99,9% unida a proteínas, 0,1% en su forma libre. Sin embargo, como dice acá, es la forma libre la que principalmente ejerce los mecanismos de regulación y es la forma fisiológicamente activa. O sea, la que tiene mayor efecto fisiológico y regula los mecanismos de retroalimentación no es la que está fijada a proteínas, sino es la forma libre. ¿Sí? Esa es la importancia. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar la función tiroidea, aparte de pedir la T4, que es la que refleje en mayor grado la función de la tiroides, no pedimos la T4 total, sino que pedimos la fracción libre, que es la que ejerce los mecanismos de retroalimentación y es la que ejerce los efectos fisiológicos. ¿Ya? Entonces, por eso van a comprender por qué en otra carrera, el odontólogo, de repente los obstetras, los obstetrices, ya sea porque el perfil tiroideo TSH y T4. ¿Sí? Y ahora le voy a explicar por qué no pido la T4 total. ¿Por qué no me interesa realmente medir una T4 total? Y vamos al siguiente esquema. ¿Sí? Hay situaciones ¿no es cierto?, como el embarazo, en los cuales los estrógenos van a incrementar la producción de proteínas por parte del hígado. Y entre esas proteínas van a estar las globulinas, ¿no? Como la globulina fijadora de hormona tiroides. Entonces, en el embarazo, a
aumenta la concentración de globulinas fijadoras de hormonas. ¿Hasta ahí vamos? Pregunta. Si aumenta la producción de globulinas fijadoras y hormonas tiroideas, Mesa, ¿la fracción libre aumenta o disminuye? Disminuye. ¿No es cierto? Disminuye. Entonces, ¿las gestantes cursan con hipotiroidismo? Si decimos que la globulina, o también puede ocurrir también cuando toman el clorfibrato, por ejemplo, ¿no? Que es utilizado para las hipertensividemias. Entonces, va a aumentar la producción de globulinas. Entonces, como dice el doctor, aumento mis globulinas de transporte, mi fracción libre tiene que disminuir, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, las gestantes que ocurren tienen hipotiroidismo. ¿Tú qué dices, Valera? ¿Sí? ¿Ah? Sí, porque la fracción libre es ¿Ya? Entonces, ¿cuál es usted? ¿No? ¿O sí? No te escondas. Ahorita no, pero es así, ¿no? Por experiencia. La gente, no, o sea, es una situación del embarazo, no son, ¿por qué no? ¿Qué es lo que ocurre? Por eso yo nunca pedimos la hormona de actividad total a una gestante, le vamos a pedir a T4 libre, por ejemplo. ¿No? Fisiológicamente, ¿qué ocurre? Si aumentan mis globulinas fijadoras de hormonas, ¿se lo voy a explicar conmigo? A ver. Esta ha sido más interesante. ¿Por qué esa es la explicación? Aparte, porque no se pide, o sea, la concentración total de hormona tiroidea se va a ver afectada por múltiples factores, o sea, como por ejemplo la administración de corticoides, por el embarazo, por la utilización de tranquilizantes, ¿no es cierto? Entonces, lo que le quiero transmitir es acá. Yo tengo, esta es mi producción normal de globulina, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, fija 3 hormonas tiroideas, 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 acá, acá, acá y acá. Esta es la relación, por decirlo así. ¿No es cierto? Entonces, para que tu organismo funcione normalmente, tú necesitas siempre, por ejemplo, que una hormona tiroidea esté bien. ¿Sí? Ahora, durante el embarazo, como dice el doctor, lo que va a hacer es, se va a producir más globulina. ¿Sí? O sea, esto sería lo normal. ¿Ya? Ahora, durante el embarazo, hemos dicho, se generan más globulinas. ¿No es cierto? Entonces, en un primer momento va a ocurrir eso. ¿Sí? Pero ¿cuál va a ser la reacción de tu cuerpo? Se va a producir TSH y va a estimular a la glándula tiroides a producir mayor cantidad de hormona tiroidea, de modo que se puedan cubrir estos espacios de las proteínas de transporte. ¿Sí? Porque yo, para que funcione normal, tengo que tener eso. ¿Sí? Entonces pregunto, si tú dos hagas, ¿aumentó la hormona tiroidea total? ¿Quién le dice sí? Si yo doso hormona tiroidea total, ¿aumentó? O sea, esto era lo normal, ¿no? O sea, para que funcione tengo que tener 9 unidas a la proteína de transporte y una libre. ¿Sí? En el embarazo pasó esto. ¿Aumentó la hormona tiroidea total? Sí, pues. ¿Varió la fracción libre? ¿No es cierto? Entonces la gestante, por ejemplo, si tú le dosas la hormona tiroidea total, está aumentada, pero no está hipertiroidea, porque la fracción libre se mantiene constante. ¿Se entiende? ¿Para acá se entendiste? ¿Qué parte no se entiende? Entonces digo, la activación fisiológica es 1. Esta es la activación fisiológica. ¿No es cierto? Y esto que
está unida, es la mayor parte que está unida a proteínas, no tiene acción fisiológica, es inerte. O sea, el hecho de que una hormona se una a una proteína de transporte tiene ventajas, que sirve como un reservorio de hormona, ¿no es cierto? Y evita que la hormona que produzca la glándula tiroides ejerza todo su efecto con el primer órgano que está en contacto, con el corazón, ¿no es cierto? Es como un reservorio, porque vamos a ver después cómo ocurre la adaptación. O sea, esto es lo normal. Lo normal para ti, ¿no es cierto? Es decir, o sea, acá tienes 9 que está unida a la proteína de transporte y una fracción libre. A mí me interesa que siempre haya una hormona libre que es la que ejerce el efecto. Entonces, dicen que en el embarazo aumenta la proteína de transporte, o sea, aumenta. Lógicamente, esta se va a unir acá, y en otras palabras, los valores de hormona tiroidea en un momento descienden. Pero inmediatamente esto es detectado por la hipófisis, ¿no? Ah, mira, bajó las hormonas, entonces voy a secretar TSH. Secreto TSH y mi glándula tiroides comienza a producir más hormona tiroidea. Y esta hormona tiroidea se une, ¿no es cierto?, a las globulinas que se han formado hasta que me quede una libre que es la que ejerce el efecto. Entonces, si tú sumas, la hormona total aumentó, ¿sí? Pero la fracción libre se mantiene constante, solamente una queda flotando. Es por eso que nosotros siempre pedimos la fracción libre de la hormona, no nos interesa mucho la total, porque factores que me puedan aumentar o disminuir la producción de proteínas de transporte me puede hacer variar la cantidad de hormona total sin que varíe la fracción libre, que es la que ejerce el efecto fisiológico. Sí, no se preocupen, pero ustedes me lo van a explicar en la práctica. ¿Preguntas? Cosa por lo contrario ocurre en el hipertiroideo, porque en el hipertiroideo su problema no es que tenga más proteína de transporte, o sea, no hay un factor que me produzca más proteína de transporte, sino que la glándula tiroides escapó a la regulación, es autónoma y ocurre esto, ¿no? Está embarrado de forma libre de hormona, la hormona libre escapa un mecanismo de retroalimentación. Entonces el paciente comienza acá el cuadro. Tengo acá, ese es un caso, ¿no? Por ejemplo, el embarazo aumenta las proteínas fijadoras, sí. Aumenta el valor total, sí. Aumenta la fracción libre, no. Se mantiene normal y entonces el paciente está tiroideo. Por otro lado, también los glucocorticoides baja la proteína fijadora, los valores plasmáticos están totales bajan, pero la fracción libre se mantiene constante. En el otro lado es diferente, medio el hipertiroideo no tiene problemas, el hiper y el hipo no tienen problemas de proteínas fijadoras. Su problema es que en el hipertiroideo la fracción libre se encuentra alta y en el hipotiroideo la fracción libre se encuentra baja. ¿Ya? Pues nos quedamos con esa idea. Entonces, las hormonas viajan principalmente, las hormonas tiroideas viajan principalmente unidas a proteínas de transporte, casi 99,9%. Sin embargo, es esa pequeña fracción libre de la hormona la que ejerce los efectos fisiológicos y el mecanismo de retroalimentación. Entonces, como hay factores de embarazo, medicamentos, que me pueden hacer variar la concentración de proteínas de transporte y por ende la concentración total de hormona, no lo utilizamos en los exámenes de laboratorio, sino que pedimos la fracción libre. ¿Ya? Bien. Ahora, hemos dicho la importancia de la T4, ¿no es cierto? Es la principal hormona producida por la glándula tiroides, ¿sí? Pero la que ejerce, y hemos dicho, parte del sistema de retroalimentación y también el efecto fisiológico, pero la que ejerce el efecto a nivel de los órganos es la T3. Esa es la que tiene realmente el valor. Entonces, pregunto, ¿cuál es la fuente principal de T3? Si la glándula tiroides produce T4 y la que ejerce principalmente el efecto en el intestino, en el corazón, en los huesos, en la sustancia reticular para activar, es la T3, ¿de dónde sale esta T3? Acá dice, las hormonas que ocurren
principalmente por la desdoblación de la T4 a T3 en los tejidos periféricos. La T4 es desdolada por acción de las desdodasas. Las desdodasas son enzimas que te van a convertir la T4 en T3 a nivel de los tejidos. Y esto te ofrece una forma de ajuste fino. O sea, la hormona tiroidea es convertida a su forma más activa, que es la T3, de acuerdo a los requerimientos individuales de cada tejido. Un ajuste finito. Cada órgano va a convertir esta T4 en T3 de acuerdo a sus necesidades del hombre, ¿no? Entonces dice que las hormonas tiroideas son deyodadas a nivel de hígado y nuestros tejidos periféricos. La deyodación no solamente permite el catabolismo de las hormonas tiroideas, sino el aporte local de triodotironina, o sea, producir T3, ¿no? Y la tercera parte de la tiroxina circulante se transforma en triodotironina y el 45% en T3 reversa. ¿Qué me interesa que sepan? Que la principal fuente de T3 es la deyodación de la T4 en los tejidos periféricos, ¿cierto? Y que esta deyodación está a cargo de un grupo de enzimas que son las deyodasas, 1, 2 y 3. Estamos ahí. Bien, entonces dice que en las hormonas tiroideas actúan tres tipos de deyodasas, 1, 2 y 3. La 1 se encuentra en el hígado, riñones, tiroides y hipófisis. La D2 se encuentra en hipófisis, encéfalo y grasa parda. Y la D3 se encuentra en el encéfalo y órgano de la reproducción principal. ¿Ya? Son tres tipos de deyodasas. Bien, antes de entrar a esta parte, hemos visto, ¿no es cierto?, que la deyodación es la principal fuente de T3 en los tejidos, ¿sí? Y de todas, la D1 es la principal. ¿Cuál sería la función principal de la deyodasa 3? Convertir la T3, ¿sí?, en T3 reversa. O mejor dicho, la T4 en T3 reversa. ¿Alguien sabe cuál es la función de la T3 reversa? Es fisiológicamente no tiene función. Después vamos a ver cuál es la repercusión clínica de estos fenómenos. ¿Ya? Y antes de pasar esa parte, vamos a hablar sobre la regulación de la secreción tiroidea. Entonces, vemos acá, hemos dicho, estamos hablando de un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Ya? ¿Qué debemos recordar siempre? Que las glándulas, que las hormonas hipotalámicas y las hormonas hipofisiarias tienen un efecto trófico sobre la glándula periférica. ¿Qué significa un efecto trófico? Que las hormonas hipotalámicas y las hipofisiarias estimulan el crecimiento y la producción de hormonas por parte de la glándula periférica. ¿Sí? Ahora, hablando de este eje, que lo habíamos hablado más o menos en la teoría, aquí lo llamamos Acevedo, ¿qué hormona hipotalámica estimula la producción de TSH por parte de la hipófisis? ¿Mesa, recuerdas? Nada. Ojo, les aviso, si no saben las hormonas hipotalámicas, si no saben las hormonas hipofisiarias, Poma, ¿recuerdas qué hormona estimula la producción de TSH? ¿Qué hormona del hipotálamo estimula la producción de TSH por parte de la hipófisis? ¿Cuál? Enrique, ¿recuerdas? Barcaza, ¿recuerdas? Nada. Entonces, el hipotálamo, sigue dando la diapositiva, produce la hormona liberadora de tirotropina. Y la hormona liberadora de tirotropina estimula la hipófisis a producir TSH, también llamada tirotropina. Y como dice ahí, la TSH actúa sobre la tiroides, estimulando tanto el crecimiento de la tiroides como la producción de tiroxina, ¿no? Y habíamos visto cómo son estos mecanismos de retroalimentación.
Si la glándula tiroides no está produciendo la cantidad adecuada de hormona tiroidea, es decir, la concentración de hormona tiroidea no se encuentra entre los rangos fisiológicos, esta información es detectada por el hipotálamo. Y el hipotálamo responde produciendo TRH. ¿Sí? La TRH lo que hace es estimular a la adenohipófisis a producir TSH. Y esta TSH lo que hace es estimular la producción de tiroxina por parte de la tiroides. Pero esto no queda así. Cuando aumentan los niveles de tiroxina hasta alcanzar los rangos fisiológicos, esta tiroxina actúa sobre el hipotálamo y actúa sobre la adenohipófisis, inhibiendo la producción de TRH y de TSH. ¿Sí? De modo que todo el sistema va a entrar en equilibrio. Fácil, ¿no? ¿Qué dice hermano? ¿Es fácil o no? Sí, Balcázar, ¿qué dice? Este mecanismo de la retroalimentación, esto es un mecanismo de la base de la clínica endocrinológica. Porque si tú no entiendes esto, estás frito. Porque entender este mecanismo de retroalimentación, primero, o sea, cuando vemos la parte de la clínica endocrinológica, nosotros tenemos un paciente con la clínica, ¿no es cierto? La clínica me sugiere. Yo tengo que saber las funciones de las hormonas. Entonces, si yo sé que la hormona tiroidea es una hormona termogénica que genera calor y yo tengo un paciente intolerante al frío, es decir, estoy en pleno sol y el paciente siente frío, yo sé que probablemente hay una deficiencia de hormona tiroidea, ¿no? Y si por otro lado tengo un paciente que tiene hipertiroideo, que tiene exceso de hormona, es el paciente que está en pleno invierno en BVD, ¿no? Sé que tiene una intolerancia al calor, entonces sospecho clínicamente. El siguiente paso en la parte de endocrinología es demostrar la alteración hormonal. ¿Sí? Y entonces el conocimiento de este eje no solamente te va a permitir corroborar el diagnóstico, sino saber la localización. ¿Sí? Así como habíamos hablado, ¿se acuerdan? La importancia de saber qué es la hipertonía y la hiperreflexia y la hipotonía y la hiporreflexia, ¿recuerdan? ¿Sí? Hablas. ¿Dónde está la lesión cuando tengo hiperreflexia y hipertonía? ¿Dónde estaba la lesión? ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? Hiperreflexia y hipertonía. En la motoneurona gamma. Ahí, cuando hay lesión de motoneurona gamma, hay hiperreflexia y hipertonía. Quispe, cuando hay hiperreflexia y hipertonía, ¿dónde está la lesión? Hipertonía, hiperreflexia, ¿dónde está la lesión? ¿Estás de acuerdo con esta? Dice que la motoneurona gamma. ¿Ah? ¿No te acuerdas? ¿Tú, doctora, te acuerdas? Nada. Luisa, ¿te acuerdas? Primera neurona motor, ¿no? Entonces, igual, acá la interpretación de los resultados, aparte de corroborar que si está hipo o hipertiroideo, te va a dar el nivel de dónde está la lesión y qué examen vas a pedir. Y vamos a hacer como un pequeño ejercicio que va a participar que ya. Para ver si hay entendido. A ver. Candidato Ángel, el primero. Porque básicamente así va a ser el examen. A ver, miren, aún no va a ser mi idea. Tengo un hipotiroidismo primario cuando la lesión está a nivel de la glándula tiroides. Tengo un hipotiroidismo secundario, vamos a poner a primario, la lesión está en la tiroides. Secundario, la lesión está en la hipófisis. Y terciario, la lesión está en el hipotálamo. Entonces, si yo tengo un paciente con signos sugerentes de hipotiroidismo, decimos el perfil tiroideo. Entonces, básicamente vamos a hacer algo utópico porque la TRH no hay, pero vamos a hacerlo así utópico. Pedimos la T4 libre.
pedimos la TSH y pedimos la TRH. Entonces vamos a comenzar. Vargas, ¿cómo piensas encontrar tú? ¿Qué te orientaría estos resultados de laboratorio para pensar en un hipotiroidismo primario? Ya ponme flecha, ¿qué estaría elevado, qué estaría descendido? Te lo doy. Razonamiento puro nada más. La lesión está en la glándula tiroides. Entonces, ¿cómo piensas encontrar el valor de T4, de TSH y de TRH? Ponle con flecha, pues sí. Aumentado, disminuido, no varía. Anda ahí adelante, vamos a ver. Razonar. Hipotiroidismo primario. O sea, tienes una glándula que produce poca hormona tiroidea. ¿Cómo esperas encontrar esos resultados según estos mecanismos de retroalimentación? Perfecto. ¿Eso qué es? ¿Abajo o arriba? ¿Ya? ¿Lo consideres? Ahí nomás. Ahora, si la lesión está a nivel de la hipófisis, con García, a ver, ¿cómo empezarías a encontrar los resultados si la lesión estuviera en la hipófisis, si fuera un hipotiroidismo secundario? Ahora puesto lo que él piensa que es un hipotiroidismo primario. Ahora la lesión está en la hipófisis. Claro, o sea, te pone la T4, que refleja la función de la tiroides, te pone la TSH, que refleja la función de la hipófisis, te pone la TRH, que refleja la función del hipotálamo, ¿no? Te dicen que la lesión está en la hipófisis. ¿Cómo esperas encontrar esos valores? Porque así es, ¿no? Te van a dar el perfil, entonces tú dices, mira, ¿dónde está la lesión? Primero corroboro, si es hipotiroidismo, mira, ¿no? Y después, ¿dónde puede estar la lesión? Terciario, tienes que salir, porque piensas, todos van a salir. Por lo menos uno va a salir a revisar. Está como la obra de Gabriel García Márquez, el libro crónico de una muerte anunciada. Terciario, ¿cómo podrías encontrar esos valores en un dispositivo terciario? A ver, ángulas. Fácil. Primero, hipotiroidismo terciario. ¿Estás de acuerdo con la doctora? ¿O qué piensas tú? ¿Ah? Todos los valores caen. Claro, tiene razón. Si es un hipotiroidismo terciario, como dice Anglas, la lesión está en el hipotálamo, o sea, la TRH está disminuida. Si la TRH está disminuida, la TSH está disminuida. Y si la TSH está disminuida, ¿no es cierto? La T4 está disminuida. Estás en música, está bien. Está bien, Andrés. Está bien razonado. O sea, el sistema tiene razonamiento. ¿Ya? Ahora, ¿quién? A tu costado. Doctora, ¿estás de acuerdo con el hipotiroidismo primario?
¿Estás de acuerdo con lo que ha colocado el doctor? O sea, cuando la lesión es la tiroides, o estás con algo difieres. ¿Estás conforme o no? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí? No parece convencida. Sí. ¿Por qué explica? ¿Por qué está de acuerdo que el primario está bien? O sea, a ver. El problema primario, ¿dónde está? Cuando es primario está ganando la tiroides. ¿No es cierto? ¿Cómo va a estar entonces las hormonas tiroideas? El hipotiroidismo. Ferrer, a ver. Ferrer secundario, a ver, hipófisis. ¿Cómo? Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que han colocado ahí los valores para la hipófisis? A Ferrer le preguntamos. Ya, dice que debería estar disminuido. ¿Ya? ¿Qué más, Ferrer? SH disminuida. ¿Sería qué? Normal. ¿No? ¿Estás de acuerdo con esto de acá? Normal, hipotiroidismo secundario, o sea, la afección está en la hipófisis. La T4 debería estar aumentada. Oye, no se pasa. O sea, lo que debes partir que si es hipotiroidismo, la T4 siempre va a estar baja. Es un hipotiroidismo. Entonces eso no va a variar. Comienza por ahí. Si te dicen hipo, ya sabes que es la T4 que está baja. Si te dicen hiper, la T3 está aumentada. O la T4 aumentada. Lo que va a variar es la TSH y la TRH. Entonces, la autora dice, disminuido, normal. ¿Estás de acuerdo? Acá más que ningún razonamiento. ¿Está bien o no? ¿Tú qué dices, Lusa? ¿Qué quisieras ver ahí? ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, ahí sí, ¿no es cierto? Vemos cómo si conozco los mecanismos de retroalimentación, si conozco la clínica, puedo interpretar bien los resultados del laboratorio. ¿Sí? Y un hipotiroidismo primario, yo sé que el problema es la tiroides, la glándula tiroides no funciona, entonces está persistente baja, pero como la TSH y la TRH sí funcionan, están mandando hormona en todo momento, está persistentemente elevado. En la hipófisis, el problema es la hipófisis, la TSH está disminuida, por ende, la T4 está disminuida, pero el hipotálamo, la TRH está elevada porque está mandando información tratando de que se eleven las concentraciones de hormona tiroidea. En el hipotalámico es lo más fácil, pues, ¿no? Está abajo la TRH, por consiguiente la TSH está baja y por ende la T4. ¿Ya? Algo así le puedo mostrar en el examen, ¿no? En el caso clínico para que me entienda dónde está topográficamente la lesión. ¿Preguntas está ahí? Bien. Entonces, para acá. Para la práctica siguiente, que van a exponer ustedes, si les pido acá he mencionado la hormona estimulante de tiroides,
Pero lo que más me interesa es que vean la función de la TSH. No le he colocado esta diapositiva, de repente lo voy a colocar en el aula virtual, es una diapositiva, otra diapositiva, y lo he pegado acá cuáles son las funciones de la TSH a nivel de la glándula tiroides. Esto es solamente como una información. Es una glucoproteína que contiene los 111 aminoácidos, lo componen dos unidades alfa y beta. La subunidad beta es la que confiere especificidad funcional a la hormona. Su vida es de 60 minutos y tiene una secreción pulsátil y su secreción media comienza a aumentar a la ¿sí? Entonces, a recordar eso. Esto pertenece al grupo de las glucoproteínas. FSH, LH, le preguntamos a la doctora que también es usted, ¿cuál es la otra hormona que comparte una subunidad beta con estas hormonas? ¿Y la otra? Eso sí lo debes saber tú. Falta una. Dice, la subunidad beta es la que confiere especificidad funcional, pero comparte la alfa. Eso es tu campo. ¿Ah? ¿La clorofila? La gonatrofina coriónica humana. ¿No es cierto? Entonces, por eso, cuando hay embarazo, como por ejemplo puede ser un embarazo, puede haber una mola, puede haber un embarazo gemelar que cursa con concentraciones elevadas de gonatrofina coriónica, que puede simular un hipertiroidismo laboratorialmente. Esa es la famosa hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica que simula un hipertiroidismo laboratorialmente, ¿eh? Lo clásico de los ginecólogos. O sea, el problema es que hay que saber interpretar resultados, ¿ya? Porque ahora sí siempre se pide en forma, siempre se pide el perfil tiroideo. Entonces, lo que te van a llamar siempre es por una paciente que tiene un perfil tiroideo que te sugiere un hipertiroidismo. A ver, doctora Castro, ¿cómo empezarías a encontrar la TSH y la T4 para que te pueda sugerir que es un hipertiroidismo? ¿Cómo estaría la TSH en un hipertiroidismo? Te la respondo. ¿Cómo te simularía, cuando hablamos, digamos, en parte que hipertiroidismo es una hiperfunción de la glándula tiroides? Ya tienes razón, una cosa es la tirotoxicosis, si es hipofisaria, pues. En un hipertiroidismo por hiperfunción de la glándula tiroides, ¿cómo estaría tu TSH y tu T4? El problema es de la glándula. Produce mucha hormona. ¿Cómo esperas encontrar la TSH y la T4? ¿Cuál es aumentada? Piensa. La T4 está aumentada. Y la TSH es suprimida. Entonces, muchas veces pide y viene una TSH suprimida con una T4 elevada. Entonces, te tira la interconsulta porque dice que puede ser hipertiroidea. Pero en el caso de la hiperemesis gravídica, lo que predomina que es, ¿no es cierto?, es los síntomas gastrointestinales, hiperemesis, para vomitando, ¿no es cierto? Y en el hipertiroidismo lo que predomina son los síntomas cardiovasculares. Tienes que hacer una parte clínica, ¿no? Si tú ves una gestante que tiene antecedente de hipertiroidismo, de repente tiene gozo, la glándula aumenta de tamaño y predominan los síntomas cardiovasculares, no, ese es un hipertiroidismo. Entonces te voy a comenzar a tratarlo con propanolol, diamazol, con los riesgos que implica, por eso hay que hacer un buen diagnóstico. Pero si veo un perfil tiroideo que me sugiere hipertiroidismo, pero predominan los síntomas gastrointestinales, lo más probable es que es una hiperemesis gravídica. Y eso se resuelve principalmente con una buena hidratación del paciente y va a pasar. ¿Por qué sucede? Porque los niveles de gonatrofina coriónica humana son muy elevados y como comparten una subunidad alfa, se puede unir a los receptores de TSH estimulando la glándula tiroides a producir hormonas tiroideas. Pero la causa no es una enfermedad de Graves, sino que es producto del embarazo. ¿Ya? Entonces van a verlo después en la química. La enfermedad de Graves, el hipertiroidismo clásico, es porque la mujer produce anticuerpos que estimulan a la TSH. Esa es la enfermedad de Graves. ¿Ya? La hiperemesis gravídica es elevación de la gonatrofina coriónica humana,
que al compartir una subunidad alfa se puede unir a los receptores de T-cell. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora, otra cosa que se ve bastante frecuente, ¿ya? De la parte clínica, al menos en pregrado, se van a llevar siempre la idea de el fenómeno de Wolff-Chaikoff. ¿Qué era el fenómeno de Wolff-Chaikoff, Valera? Cuando hay una autonomía para las... No. ¿Qué era el fenómeno de Wolff-Chaikoff? Está en el libro. ¿Qué producía el exceso de yodo? ¿Se sintetizaba más hormona tiroidea? Ferrer, ¿tú qué dices? ¿Qué era Wolff-Chaikoff? ¿El exceso de yodo tiene más sustrato para producir hormona tiroidea? ¿La glándula? Millones. Si cuando me falta yodo no puedo sintetizar mucha hormona tiroidea, el exceso de yodo también inhibe la síntesis de hormona tiroidea. ¿Ya? Aunque ese fenómeno dura unos días, sin embargo, en la parte clínica, cuando tenemos una tormenta tiroidea, le damos yoduro al paciente. ¿Sí? Precisamente utilizando este mecanismo para tratar de inhibirle la síntesis. ¿Ya? Dos, hemos visto cómo es el mecanismo de retroalimentación. ¿Sí? Ahora, habíamos hablado de la deyodación. ¿Sí? Ya hemos visto cómo la deyodación produce principalmente T3, pero esta deyodación también puede ser influenciada por factores externos. Entonces, cuando tú tienes un paciente hospitalizado y también le piden el perfil tiroideo, tú vas a ver que te puede dar un paciente con una TSH normal, ¿sí? Sin embargo tiene la T3 y la T4 bajas. ¿Qué pensarías? ¿T3 baja o TSH normal? Eso se llama el síndrome del tiroideo enfermo. O sea, cuando tú tienes un paciente hospitalizado, eso se ve en el paciente enfermo. Ha tenido una fractura, ha tenido un infarto, ha tenido una neumonía, le piden el perfil tiroideo. Entonces lo normal es que medicina interna te lo manden sino para descartar hipotiroidismo. Pero puede ser un hipotiroidismo secundario, que es bien raro, o sea, a nivel de lipoma, ¿ya? Pero lo más frecuente es un síndrome de tiroideo enfermo, es lo más prevalente. ¿Qué pasa? Que en esas situaciones de enfermedad, lo que más se va a expresar es la dehidrogenasa 3. Y como ustedes hemos visto, convierte la T4 principalmente en T3 reversa, que no tiene acción fisiológica. Entonces lo que hacemos nosotros es dosar T3. Entonces si la T3 me sale elevada, este paciente que tiene T3 baja es un síndrome de tiroideo enfermo. Y a este paciente tú no lo tratas. ¿Por qué? Porque es una respuesta adaptativa. ¿Sí? La dehidrogenasa 3 es inerte. Entonces es un mecanismo que le permite al enfermo ahorrar energía, porque como vamos a ver, las hormonas tiroides incrementan el metabolismo y con ese ahorro de energía puede enfrentar mejor al enfermo. ¿Ya? Solamente para que vean la importancia de la dehidrogenasa 3. Se expresa principalmente en situaciones de enfermedad para formar T3 reversa y es un mecanismo adaptativo de ahorro de energía. ¿Ya? Y para terminar, Doctor, es como transitorio, algo así, o sea, ¿de qué va a pasar? exactamente, por eso no le deben dar levotiroxina a ese paciente, no se trata de hipotiroideo. Eso se va a resolver una vez que el paciente resuelva la causa por la cual ingresó. Nada, es una respuesta adaptativa, ¿no? Bien, luego, eso solamente para recordar, ¿no es cierto?, que las hormonas tiroideas, al igual que la esteroidea, tienen receptores nucleares, es decir, actúan como factores de transcripción, ¿no? Y hemos visto cómo un factor de transcripción lo que va a permitir es la expresión génica, un RNA mensajero que llega al ribosoma, se traduce en una proteína que produce un cambio en la función de la célula. ¿Ya? Por eso las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas tienen acción genómica, expresan proteínas y por ende su función, si bien es más lenta, es de mayor duración. Y acá, este cuadro quiero que me lo tengan en la mente. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? ¿Ya?
A nivel del corazón tiene efecto cronotrópico e inotrópico positivo. ¿Qué significa? Que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. ¿Cómo lo hace? Primero, porque a nivel del corazón, lo que hacen las hormonas tiroideas es aumentar la expresión de receptores beta-adrenérgicos. Como ustedes ya han visto, la estimulación adrenérgica a nivel del corazón estimula la actividad de los marcapasos. Y entonces eso produce, ¿no es cierto?, un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? O sea, aumentando los receptores para catecolaminas en el cardiocito. ¿Ya? Luego, respuesta más intensa de la catecolamina circular. Y luego produce una mayor expresión de cadenas pesadas de miosina ágil, es decir, que estas proteínas contráctiles que aumentan la fuerza de contracción del corazón. ¿Ya? A nivel del tejido adiposo, las hormonas tiroideas tienen efecto catabólico. La lipólisis. ¿Qué era la lipólisis? ¿Ah? La grasa Se descarboxila. lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? ¿Quién me dice bonito? ¿Qué es la lipólisis? Marcata, ¿qué es la lipólisis que estaba googleando? Aquí dice Google. Estás llamando por ¿qué es la lipólisis? Beta-oxidación. Beta-oxidación, pero lo más sencillo, ¿qué es la lipólisis? ¿Ah? Es la degradación principalmente. ¿Cuál es? Miren, cuando yo sé que han llevado bioquímica, pero la idea que quiero que se quede de los lípidos es que tenemos colesterol y tenemos triglicéridos. ¿Ya? Y el colesterol es una molécula constituyente, ¿no es cierto? Participa en la formación de las membranas celulares y también en la formación de las hormonas esteroideas. Barcaza, ¿dónde se forman las hormonas esteroideas principalmente? En la tiroides. En las gónadas, ¿y dónde más, Toscano? Hormonas esteroideas se forman en las gónadas y ¿en qué parte de la glándula suprarrenal? En la corteza. ¿Ya? Entonces, y los triglicéridos son fuente de energía. Entonces, la lipólisis viene a ser la degradación principalmente del triglicérido en ácidos grasos libres y glicerol. ¿Cierto? Porque tú me la beta-oxidación entonces por los ácidos grasos. Pero tiene acción lipolítica. ¿Sí? Degrada los triglicéridos principalmente en ácido graso libre. Al nivel del músculo tiene acción catabólica. Produce mayor desintegración de las proteínas. Al nivel del hueso, estimula el crecimiento normal y el desarrollo óseo. Como habíamos visto en el capítulo anterior al hablar de hipófisis, hay hormonas que tienen acción permisiva, es decir, las hormonas tiroideas no actúan directamente sobre el cartílago de crecimiento, pero parecen volver al condrocito o al condroblasto, como quieran, a la célula que forma el cartílago, más sensible a la acción de las hormonas de crecimiento y el IGF-1. ¿Ya? Luego tenemos un sistema nervioso que favorece el desarrollo normal del cerebro. Por ello es importante detectar a la gestante hipotiroidea, ¿no es cierto? Sí, ¿no? ¿Hacemos esta mensaje? Normal no está dentro del perfil de cristal. Normal No. Lamentablemente, por otra vez tenemos congresistas. Porque, o sea, el tamizaje debe ser universal realmente. Sí, lo que pasa es que el hipotiroidismo es un cuadro muy larvado. ¿Qué significa larvado? Tiene síntomas al comienzo muy leves y que mucha gente interpreta como que es la fatiga, el aumento de peso. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque hasta las 12 semanas el feto no tiene glándula tiroides. Depende exclusivamente de la hormona tiroidea que le da la mamá. ¿No es cierto? Y esa hormona es importante para el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, el tema del tamizaje universal viene a detectar a la hipotiroidea, sobre todo en las primeras semanas de gestación. ¿Sí? Por si no hay problema, ¿no? Habrá que ver, ¿sabes su mamá fue hipotiroidea antes de la gestación? Creo, ¿no? Pero nosotros siempre le tomamos en forma rutinaria. O sea, cuando ya en el hospital le hablamos, pero viene el tema educativo, y bueno, la que tiene posibilidades se lo toma, ¿no? Y te da con sorpresas, porque también es un, o sea, el tema principal es de que en la gestante tú vas a buscar una TSH más fina. Supongamos,
Si la doctora Basilio tuviera hipotiroidismo y no está gestando, y a mí el rango de referencia de la TSH me dicen que es de 0,2 a 4,8, yo le doy su levotiroxina, no me importa que esté en 0,2, que esté en 3, que esté en 4,5, no tal que esté en el rango de referencia. Pero si es una gestante, esa TSH en el primer trimestre tiene que estar menos de 2,5. Y si está en el segundo y tercer trimestre menos de 3, entonces la ajuste es más fino. Y es más, si tienes una gestante que está en el rango normal de TSH, pero lo tiene más de 2,5 a 4 con anticuerpos positivos, antiperoxidasa, le das tratamiento. Es un manejo bien, bueno, como dice la autora, debido a la realidad del Perú no se puede manejar. No te puede explicar muchas veces el caso de que el chico tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas ¿no? a nivel escolar, probablemente tenían más de 5 ideas, o tiene un subtímico que no recibió una suplementación de la evolución. Entonces, si por lo menos no están recibiendo un consultorio, Mira, el tema de también es curioso porque nos ha pasado, lamentablemente, con colegas que a nivel de la posta, que lo peor llega una hipotiroidea y dice no toma levotiroxina hasta que va a ser endocrino, ¿sí? Y lamentablemente en el CIS la cita demora 2 meses, pero tú te imaginas cómo llega, luego tú ves a López Aliaga, ¿sí? ¿De repente le pasó eso? ¿Cómo así? Claro, o sea, pues digo, si usted tiene una gestante que está tomando levotiroxina, tú en la vida le vas a decir que lo suspenda. Pero nos ha pasado, sí nos ha pasado. No lo debe suspender, es más, se debe incrementar la dosis hasta un 30%. Porque en esa semana la mamá, si tiene la justa pared donde va. O sea, en condiciones normales, si tú no tienes problema de tiroides y sales gestando, tú vas a tu glándula tiroides que tiene buena reserva, va a aumentar su producción un 30% más para poder satisfacer la demanda del feto. Si la mujer toma levotiroxina, tiene una dosis para ella. Entonces tú debes suplementarla, o sea, le aumentas un 30% la dosis, ¿no? Para que hasta que vea el endocrinólogo, conociendo el CIS que va a ser en 2 meses en el hospital, por lo menos tenga buena suplementación. Fatal, no, que es fatal, eso es fatal. O sea, puede ser, no sé qué medicación, pero al menos la levotiroxina tú no la puedes suspender, porque la levotiroxina realmente es un fármaco, es una hormona. O sea, tú le estás dando a la mujer lo que le está faltando y que paga las consecuencias de ese efecto. Pues después un niño que tiene problemas de aprendizaje, pues, a causa del autismo puede haber. O sea, la y el convencimiento de que la atención primaria es importante. Mira, yo te digo que la atención primaria es importante porque el paciente, aunque no te quiera ya llegar al hospital, podría que le ha metido el médico a atención primaria. Comenzando, que dicen que la insulina es mala, o sea, fatal. O sea, que el paciente ya con la insulina estigmatizada. Y creo que muchos de ustedes también piensan lo mismo, ¿no? Por eso hay una tesis que van a hacer que se llama resistencia psicológica a la insulina. No solamente lo ves en sus usuarios, sino en un personal de salud. A ver, dime, ¿cuántas veces como que piensan de la insulina? Que es lo peor, así, no, o sea, uy, es que ya estás mal, ¿no? La insulina no es que el paciente con diabetes esté mal, la insulina es la producción de la diabetes, o sea, la mayor parte de los pacientes con diabetes van a terminar en insulina, porque es la producción, o sea, tú tienes diabetes porque se va a donar a tu célula beta, y esa producción sigue a lo largo del tiempo, o sea, llega un momento que al paciente se le va, el páncreas se le va a agarrar con una pasa, porque las pastillas le van a ayudar al paciente con diabetes mientras tenga un poco de reserva de insulina. Y el día que se le acaba la reserva de insulina, ya ninguna pastilla lo ayuda. Tú tienes que darle la insulina de afuera. Entonces tú tienes que decir al paciente que darle insulina no es que esté peor, sino que es la prevención de la diabetes y con la insulina se va a controlar. No, el estilo de vida te retrasa el uso de insulina. Lo más probable. Es que depende mucho, depende. Lo que pasa, a ver, ¿cuál es el gran problema? Que con el estilo de vida, antes, hagamos un trabajo, ¿cuántos estarán con sobrepeso? No, hagamos un cálculo así, yo creo que casi el 50%, ¿no? 50-60%, ¿no? Y yo te muestro una foto de los años 80, de la playa, o sea, en mis tiempos, el que estaba con sobrepeso era el punto, porque era el gordito era el punto, todos
estilo de vida, no era más saludable, no había tantos recursos, fuera deporte, o sea, ¿no? O sea, alimentación fuera de la raza cuando papá le pagaban la quincena para llevarte al rancho, ¿no? Entonces los chicos eran delgados, y el gordito era el famoso Pericles, ¿no? El puro, bueno, da pena, porque también afuera había un compañero que se hicieron al hijo en el colegio. Pero ahora más bien los gorditos hacen bullying, porque es una persona en minoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que antes la diabetes era una enfermedad de adultos, o sea, lo que estaba hasta los 60 años. Y como el promedio de vida en Perú es hasta los 70, 72 años, bueno, entonces no llegaba a usar la insulina porque se murieron, ¿no? Pero ahora tú ves que los diabéticos tienen 25 años, o sea, imagínate, a los 40 ya están comprando, ya son jóvenes, porque hacen diabetes ahora. Por eso también, como la diabetes es altamente prevalente en la edad reproductiva, lo que buscan en la sociedad en el primer contacto con la gestante es buscar diabetes tipo 2 y a partir de las 24 o 28 semanas diabetes estacional, ¿cierto? Entonces el mensaje, deporte, buena alimentación, estar delgados. Bueno, el tratamiento para la diabetes no, es que no, son buenos, porque si tú ves el proceso natural de la enfermedad, se diagnostica diabetes de los pacientes que se emplean un estilo de vida saludable, el 30% que lo va a controlar. Entonces, te va a ayudar, sí, porque el 30% de pacientes con diabetes te pueden controlar los 3 o 4 primeros años haciendo el ejercicio. Pero lógicamente que a medida que se agota tu célula beta, tú vas a intentar intensificar. Entonces el paciente después necesita una metformina, después necesita 2, pasa el tiempo necesita 3. Ya por 3 metforminas estás con la dosis máxima. Sigue progresando la diabetes, le agregarás uno de los nuevos medicamentos, 3 metforminas y una dinarquina del almuerzo. Pero cuando tú ya tienes al paciente con diabetes, con 2 o 3 antidiabéticos orales a dosis máxima, no alcanzas la meta de glucosa menor de 130, y es el momento que te diga que el paciente ya agotó su reserva de insulina. Y ya ningún medicamento lo va a ir. En otras palabras, para nosotros que somos Ministerio Público, si tú tienes un paciente con 3 metforminas y 3 dimetramidas y no tienes glucosa menor de 130, ya está para insulina. Aquí es el momento que te da. Lógicamente que para retrasar eso, necesitas que el paciente te baje más del 10% de su peso. Esa es la manera de retrasar diabetes. El tema de la T3 tiene La tiro, la T3 y se obtiene por síntesis de la claro, a nivel de la tiroides, si se acopla dos tirosinas sale la T4, y si se acopla una monoiodo con una